Llevamos aquí 11 meses desde las últimas elecciones y ahora que están tan empeñados en que los ciudadanos sepan constantemente de este debate aquí, yo quiero dejar algunas horas claras para saber realmente el trabajo legislativo, que es el que vale, el legislativo de según qué grupos. Para que lo sepan los ciudadanos que nos escuchan, ¿saben cuántas iniciativas han sido presentadas por el Grupo Podemos, por el señor Echenique, para defender a los preferentistas, a esa gente que fue engañada por las entidades financieras vendiéndoles preferentes? Ninguna. En 11 meses. ¿Saben cuántas iniciativas ha tenido el Grupo Podemos, el señor Echenique, para defender a todas las empresas que se financiaban y les obligaban a firmar swap o derivados financieros que han supuesto unas mermas para esas pymes, esos autónomos tremendos que han estado a punto de cerrar y muchos han cerrado? Ninguna. ¿Sabe cuántas propuestas han presentado legislativas para promover que no haya cláusulas suelo en Aragón? Legislativas. ¿Sabes cuántas, señor Echenique? 0. ¿O sabe cuántas iniciativas ha presentado el Grupo Podemos para luchar contra los desahucios, para luchar contra los alzamientos? ¿Cuántas iniciativas legislativas ha presentado Podemos para que no haya un desahucio más en Aragón? ¿Sabe cuántas, señor Echenique? Ninguna. Esa es su política a favor de la emergencia social y esa es su política para conseguir que realmente... Sí. Eso es, porque aquí es muy fácil hablar en los círculos, hablar en la calle y luego venir aquí a hacer leyes. Y ustedes en estos 11 meses se han dedicado a hacer demagogia, a hacer mucho fuego de artificio y a solucionar pocos problemas de la gente. Eso es, señor Echenique, lo que han hecho hasta ahora.